Pagué $30,000 por un viaje de aniversario de lujo y ella le entregó mi asiento a su ex, sin aviso, sin explicación, solo un mensaje diciendo que él era más divertido. Esa frase me taladraba la mente mientras el café se enfriaba en mi mano, como si me hubiera convertido en un objeto viejo, algo que se tira cuando ya no sirve. Antes de contarte cómo desmonté su fantasía romántica pieza por pieza, no olvides dejar tu comentario aquí abajo, suscribirte al canal y dar like, porque esta es una de esas historias donde el karma hace justicia. Había planeado el viaje durante meses. Hoteles 5 estrellas, cenas bajo cielos abiertos, paseos privados por el desierto. Era nuestra oportunidad de empezar de nuevo después de un año lleno de grietas. Pero Olivia decidió reescribir la historia sin mí en ella. Lo descubrí cuando noté que mi nombre no aparecía en el nuevo itinerario. Y lo peor, ni siquiera fue ella quien me lo dijo. Fue su madre con esa voz empapada de falsa dulzura. Él es más divertido. Después, Olivia añadió un mensaje helado. No seas dramático, es solo un asiento. Pero no era un asiento, era un mensaje claro y cruel. No te queremos, no te necesitamos, no cuentas. Y el invitado que ocupaba mi lugar era Michael, el ex que ella había jurado enterrar en el pasado. El mismo hombre al que yo había dicho que no quería cerca de nosotros. Ella lo trajo de vuelta, porque extrañaba la forma en que él la hacía sentir. Y yo era el obstáculo. No grité, no rompí nada, no respondí con rabia. Me quedé quieto mirando la pantalla, con el corazón helado. No de tristeza, sino de cálculo, porque 2 semanas antes ya había visto algo. Un mensaje en su iPad mientras ella estaba en la ducha. Michael escribía: «Aún piensas en mí, ¿eh?» No necesité tocar nada. La verdad se mostraba sola, clara como una bofetada. No la confronté en ese momento. Empecé a observar, a coleccionar, a armar un rompecabezas que más tarde haría caer todo lo que intentaba esconder. Y lo que descubrí era mucho peor de lo que imaginaba. Después de leer aquel mensaje de Michael, no actué, me transformé. Olivia pensaba que yo seguía siendo el esposo ingenuo, ocupado en preparar sorpresas de aniversario, mientras ella jugaba con un fantasma del pasado. Pero la verdad es que yo dejé de ser su marido ese día. Me convertí en su sombra. Ella intentó ser más cautelosa. Cambió a aplicaciones seguras. Signal, Telegram, mensajes directos en Instagram. Creyó que así era más astuta, pero olvidó algo esencial. Yo era el dueño de su plan telefónico. Cada alerta de inicio de sesión, cada respaldo de iCloud, todo pasaba por mí. Así que la observé. Cada mensaje a medianoche, cada meme disfrazado de coqueteo, cada confesión en minúsculas, me hace sentir viva otra vez, como si escribirlo sin mayúsculas lo hiciera más íntimo, más secreto. Lo más doloroso no fueron las palabras, sino los recuerdos robados. Usó una foto que yo mismo le había tomado en Marruecos, esa donde la luz del desierto atrapaba sus ojos como un secreto. Se la envió a él, como carnada, como si ese recuerdo ya no me perteneciera. Y Michael respondió con entusiasmo. Le escribía fantasías, planes, insinuaciones de lo que harían cuando estuvieran solos en Dubái. Habían creado incluso un chat privado titulado Luz de Luna. Como adolescentes, solo que ya no eran jóvenes, sino traidores. Una noche, un mensaje me dejó helado. No puedo esperar a ver la cara de tu madre cuando se entere de que compartiré tu misma habitación. Esa habitación, la misma cama que yo había pagado, con almohadas bordadas con nuestras iniciales. Esa madrugada no dormí. Escuché su respiración tranquila a mi lado mientras mi corazón retumbaba como un tambor de guerra. No la desperté, no la confronté. Solo observé el techo y empecé a planear. No era venganza todavía, era certeza. Necesitaba pruebas, un arsenal irrefutable. Así nació la carpeta. Captura tras captura. Fechas, nombres, aplicaciones, horas exactas. Todo archivado, etiquetado, protegido. Un expediente completo de su traición. Sabía que llegaría el momento de usarlo y que cuando lo hiciera no habría marcha atrás. Era un martes cualquiera. El aroma a pan tostado con canela llenaba la cocina y la luz del sol se colaba suave por la ventana, como si todo siguiera igual. Olivia reía mirando su teléfono, como si estuviera en otro mundo, mientras yo, con calma, sostenía mi taza de café y presionaba enviar. No había asunto, no había cuerpo de texto, solo un correo, un único archivo adjunto.
Una carpeta titulada "Para cuando finjas que yo no sabía". Observé su pantalla cuando apareció la notificación. Sus ojos se iluminaron de curiosidad. Tocó el correo. Y entonces la sonrisa se apagó como una vela bajo el viento. Sus dedos se quedaron rígidos. Su respiración se detuvo. La sangre pareció huir de su rostro. Yo sabía exactamente en qué momento había llegado a la foto de Michael, semidesnudo en la suite del hotel que yo había reservado, con aquella frase que me ardió como ácido. ¿Lista para romper la cama? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un silencio pesado, como el de alguien que se ve frente a su propio funeral. Finalmente murmuró con voz rota. No estaba supuesto a ver eso. Ese suspiro, esa confesión involuntaria, fue la confirmación que yo necesitaba. No negó nada, no inventó excusas. Simplemente se quebró bajo el peso de su propia mentira. Yo me levanté despacio, sin gritos ni insultos. Caminé hasta el fregadero y vertí el café frío, no con rabia, sino con la serenidad de quien cierra un capítulo. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir mintiendo?, pregunté sin alzar la voz. Mi calma la asustó más que cualquier tormenta. Ella no contestó. Sus ojos seguían clavados en la pantalla, como si esperara que el correo se borrara por arte de magia. 3 días después se marchó a su viaje como si nada hubiera pasado. Maleta en mano, sonrisas forzadas, el maquillaje disfrazando su culpa. Michael viajaba con ella, y Olivia actuaba como si todo fuera una coincidencia. Yo no discutí, la acompañé al aeropuerto, le besé la frente, le llevé las maletas, como siempre. Lo que ella no sabía es que yo ya había tirado del primer hilo. Era un martes cualquiera. El aroma a pan tostado con canela llenaba la cocina, y la luz del sol se colaba suave por la ventana, como si todo siguiera igual. Olivia reía mirando su teléfono, como si estuviera en otro mundo, mientras yo, con calma, sostenía mi taza de café y presionaba enviar. No había asunto, no había cuerpo de texto, solo un correo, un único archivo adjunto, una carpeta titulada "Para cuando finjas que yo no sabía". Observé su pantalla cuando apareció la notificación. Sus ojos se iluminaron de curiosidad. Tocó el correo. Y entonces la sonrisa se apagó como una vela bajo el viento. Sus dedos se quedaron rígidos. Su respiración se detuvo. La sangre pareció huir de su rostro. Yo sabía exactamente en qué momento había llegado a la foto de Michael, semidesnudo en la suite del hotel que yo había reservado, con aquella frase que me ardió como ácido. ¿Lista para romper la cama? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un silencio pesado, como el de alguien que se ve frente a su propio funeral. Finalmente murmuró con voz rota. No estaba supuesto a ver eso. Ese suspiro, esa confesión involuntaria, fue la confirmación que yo necesitaba. No negó nada, no inventó excusas. Simplemente se quebró bajo el peso de su propia mentira. Yo me levanté despacio, sin gritos ni insultos. Caminé hasta el fregadero y vertí el café frío, no con rabia, sino con la serenidad de quien cierra un capítulo. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir mintiendo?, pregunté sin alzar la voz. Mi calma la asustó más que cualquier tormenta. Ella no contestó. Sus ojos seguían clavados en la pantalla, como si esperara que el correo se borrara por arte de magia. 3 días después se marchó a su viaje como si nada hubiera pasado. Maleta en mano, sonrisas forzadas, el maquillaje disfrazando su culpa. Michael viajaba con ella, y Olivia actuaba como si todo fuera una coincidencia. Yo no discutí, la acompañé al aeropuerto, le besé la frente, le llevé las maletas, como siempre. Lo que ella no sabía es que yo ya había tirado del primer hilo. El aeropuerto estaba lleno de risas, maletas rodando y familias despidiéndose, pero entre la multitud mi mundo se sentía extraño, como si yo fuera un actor interpretando una escena que ya conocía el final. Olivia me abrazó con fuerza, fingiendo ternura, y yo le devolví el gesto con la calma de un verdugo que sabe que la sentencia ya está escrita. La vi alejarse con Michael, creyendo que nadie sospechaba. Sus manos se rozaban, sus sonrisas eran cómplices, pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que cada paso que daban estaba bajo mi control. Antes de su viaje, yo ya había hecho mis movimientos. Conocí a un recepcionista del hotel que me debía un favor, y en su computadora supe exactamente qué habitación compartirían. Había solicitado que dejaran una caja especial en el armario, marcada con una simple instrucción: abrir juntos al atardecer.
Mientras tanto, en mi teléfono recibía notificaciones silenciosas de cada pago que Olivia hacía con la tarjeta que yo mismo había configurado para rastrear. Cada copa de vino, cada cena en la playa, cada habitación cargada a su cuenta, todo quedaba registrado. Yo no necesitaba estar ahí físicamente. Sus propios movimientos se encargaban de escribir la historia que más tarde la destruiría. La ironía era deliciosa. Mientras ellos creían que vivían un romance secreto, yo vivía la experiencia como espectador privilegiado, esperando el momento exacto para hacerlos tropezar con su propia mentira. La primera noche, la caja en el armario cumplió su función. Dentro había un sobre con fotos impresas. Imágenes de Michael entrando a casa mientras yo estaba en el trabajo, captadas por una cámara oculta en la entrada. Olivia se quedó pálida. Michael intentó reírse, pero la tensión lo traicionó. Ella me escribió un mensaje corto. «Podemos hablar cuando vuelva». Yo no contesté. Mi silencio era la trampa perfecta. Cada minuto que pasaba, el miedo crecía dentro de ella como una sombra. El viaje, que debía ser un escape de placer, se convirtió en una pesadilla silenciosa, un reloj de arena marcando el momento en que todo se derrumbaría. Yo no necesitaba perseguirlos. Ellos mismos corrían hacia su condena. Cuando Olivia regresó del viaje, su sonrisa era diferente. No era la de alguien feliz. Era la de alguien que intenta ocultar una tormenta detrás de una máscara de calma. Sus ojos evitaban los míos. Su risa sonaba hueca y su silencio me gritaba más que cualquier confesión. Yo la recibí con una serenidad inquietante. Preparé la cena como si nada hubiese pasado. Puse la mesa, encendí unas velas, serví el vino. Ella me observaba con nerviosismo, como si en cualquier momento esperara una explosión. Pero no. Mi plan no era gritar, ni llorar, ni confrontar. Era algo mucho más frío, calculado y devastador. Durante la cena, Olivia hablaba poco. Sus frases eran cortas, sus manos jugaban con el tenedor, hasta que finalmente se atrevió a decirlo. «Podemos hablar, explicar lo que pasó». Yo la miré fijamente y respondí con calma. «No hay nada que explicar, Olivia. Todo ya está claro». Sus manos temblaron, el sudor le perlaba la frente, y comprendí que mi silencio era la tortura más poderosa que podía aplicar. Lo que ella no sabía era que mientras estaba de viaje, yo había puesto en marcha la segunda fase de mi venganza. Había recopilado pruebas suficientes para destruir no solo su reputación, sino también la fachada de perfección que mantenía frente a su familia y amigos. Mensajes, movimientos bancarios, fotografías. Cada pieza encajaba en un rompecabezas letal que tarde o temprano caería sobre ella. Pero no sería yo quien levantara la voz. Serían los mismos que siempre la admiraron los que verían la verdad con sus propios ojos. Esa noche, cuando se fue a dormir, me quedé en el salón, mirando el fuego de la chimenea. Sentí como la rabia ardía dentro de mí, pero también el placer helado de la espera. La venganza no era un golpe impulsivo, era un veneno lento que se aseguraba de corroer hasta lo más profundo. Mientras ella dormía inquieta, girándose de un lado a otro, yo escribía los primeros correos anónimos, dirigiéndolos a personas clave en su círculo cercano. Con cada palabra que tecleaba, podía imaginar el momento exacto en que su mundo empezaría a desmoronarse. El viaje había terminado, pero su pesadilla apenas comenzaba. La primera señal llegó de manera sutil, un mensaje inesperado en el teléfono de Olivia mientras desayunábamos. Lo tomó con manos temblorosas, intentando ocultar la pantalla, pero pude ver cómo el color se le escapaba del rostro. Era su mejor amiga, Clara, pidiéndole explicaciones sobre algo que no podía creer. Olivia guardó el móvil de inmediato, pero yo ya sabía. La primera semilla estaba germinando. Ese mismo día su madre la llamó. La escuché responder con voz tensa, negando, justificando, repitiendo frases como «no es lo que parece». Todo está bajo control. Yo en silencio bebía mi café, disfrutando cada palabra que salía de su boca, porque sabía que cada excusa la hundía más. Cada mentira la envolvía en una red de contradicciones que pronto se haría inescapable. Conforme los días pasaban, las grietas se hicieron visibles para todos. Olivia, que siempre había sido el centro de atención en reuniones familiares, ahora recibía miradas cargadas de sospecha. Sus amigas la evitaban. Algunos mensajes quedaban sin respuesta y hasta en su trabajo comenzó a sentir el peso de los rumores. Yo no decía nada, no necesitaba hacerlo. Solo observaba cómo la misma fachada que ella había construido con tanto cuidado se desplomaba poco a poco. En las noches, cuando intentaba acercarse a mí, buscaba mi mano o mi mirada, yo mantenía la distancia. El silencio era mi arma más punzante. Ella lloraba a escondidas en el baño.
Su llanto apagado atravesaba las paredes, pero en lugar de compasión me daba más fuerza, porque sabía que era apenas el comienzo de su caída. Una tarde, escuché cómo discutía con Clara por teléfono. Su amiga le reclamaba con furia, acusándola de ser una hipócrita. Olivia colgó, golpeando la mesa con rabia, y en ese momento nuestros ojos se encontraron. Ella me gritó: «Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú quien comenzó todo esto». Yo sonreí levemente sin decir una sola palabra. Su respiración se aceleró, su cuerpo temblaba de impotencia. Y ahí entendió lo que más la aterraba. No importaba cuánto me acusara, no había pruebas de nada. Yo era intocable, y ella, la culpable. Las primeras grietas ya eran visibles, pero lo que Olivia aún no sospechaba era que lo peor todavía estaba por venir. La tensión ya no podía esconderse. Olivia caminaba por la ciudad como si todos supieran su secreto. Sus hombros encogidos, su mirada huidiza, eran la evidencia de que la red de rumores que yo había tejido ya la estaba asfixiando. Pero lo que aún no sabía era que el verdadero golpe aún estaba en camino. Una semana después coincidimos en el cumpleaños de su tío. Era una reunión grande, con toda la familia presente, primos, tíos, sobrinos, incluso viejos amigos. Olivia insistió en que debíamos asistir, intentando aparentar normalidad como si nada pasara. Yo acepté, porque sabía que ese era el escenario perfecto para el siguiente acto de mi plan. Desde que entramos, noté cómo algunas miradas se posaban en ella con desconfianza. 2 primas cuchicheaban en la esquina señalándola, y su sonrisa forzada apenas lograba esconder su incomodidad. Cada vez que alguien la saludaba yo notaba esa pausa incómoda, ese instante en que la cordialidad se mezclaba con el juicio silencioso. Durante la cena, la conversación fluyó entre brindis y anécdotas familiares, hasta que Clara, su ex mejor amiga, apareció como invitada sorpresa. Olivia se quedó helada. Clara se sentó justo frente a ella, y aunque intentó disimular, la tensión se podía cortar con un cuchillo. En un momento de silencio, Clara lanzó la bomba. Algunos aquí deberían aprender a no traicionar a quienes los aman, porque tarde o temprano todo sale a la luz. La frase resonó como un disparo en la sala. Los ojos se clavaron en Olivia, que comenzó a sudar, a mover las manos nerviosamente, negando con la cabeza. Yo simplemente bebí de mi copa y bajé la mirada, como si no tuviera nada que ver. Pero por dentro disfrutaba cada segundo de aquel espectáculo. Olivia intentó defenderse diciendo que eran solo chismes, que la estaban difamando. Pero cuanto más hablaba, más desesperada sonaba, y más evidente se hacía que estaba perdiendo el control. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, el murmullo detrás de nosotros era ensordecedor. Olivia salió con los ojos rojos, la respiración agitada, y yo detrás, con una calma implacable. Ella no lo sabía, pero lo que había ocurrido esa noche era solo la chispa. Lo peor aún estaba en camino y sería imposible de detener. Los días posteriores a aquella cena fueron un tormento para Olivia. Intentaba mantener la compostura, pero su mundo empezaba a desmoronarse. El teléfono no dejaba de sonar. Mensajes que antes eran felicitaciones y reuniones, ahora se transformaban en silencios incómodos, preguntas inquisitivas y poco a poco en invitaciones que desaparecían. Una mañana, mientras desayunábamos en completo silencio, recibió una llamada que la dejó pálida. Su jefe quería hablar con ella de inmediato. Olivia se vistió apresuradamente y salió sin despedirse. Pero cuando regresó horas más tarde, su rostro estaba desencajado. Había perdido su puesto directivo, ese que tanto presumía frente a todos, ese que usaba como escudo de orgullo. No dijo nada. Simplemente se encerró en la habitación. Yo desde la sala escuchaba sus sollozos apagados, y lejos de sentir compasión, una parte de mí sentía que el equilibrio comenzaba a restaurarse. Cada lágrima era la consecuencia directa de sus elecciones, de su desprecio hacia mí, de su soberbia. Los rumores no solo habían manchado su reputación profesional, también habían comenzado a corroer su círculo social. Sus amigas de confianza dejaron de contestar sus llamadas, y cuando se atrevió a salir a una reunión, regresó humillada. Comentaba entre dientes que la habían mirado como a una impostora, como si todos supieran lo que había hecho. Pero lo más devastador llegó en el ámbito familiar. Su madre, que siempre la había defendido, comenzó a cuestionarla. Una tarde, al visitarnos, le dijo con frialdad que estaba decepcionada, que jamás había esperado eso de su propia hija. Olivia se derrumbó en lágrimas, buscando mi apoyo, pero yo permanecí inmóvil, fingiendo no entender lo que pasaba. La mujer que una vez caminaba con la cabeza erguida, ahora se encogía en cada paso, temerosa de las miradas ajenas.
El orgullo que había usado para humillarme se transformó en cadenas que la arrastraban cada vez más hondo. Y mientras la veía hundirse, yo sabía que el plan aún no había alcanzado su punto más alto, la verdadera estocada, la que no solo marcaría su presente, sino también su futuro. Estaba a punto de caer. Llegó el día en que Olivia volvió a la casa como si nada hubiera cambiado, como si todavía tuviera derecho a todo lo que había construido a su alrededor. Pero todo había cambiado, y ella aún no lo sabía. Las cerraduras habían sido reemplazadas silenciosamente, su código de acceso ya no funcionaba, y el vestíbulo estaba vacío, frío, como una tumba en medio de la rutina diaria. Sus ojos recorrieron la sala, buscando señales de vida, intentando comprender cómo alguien podía haberla dejado fuera de todo sin previo aviso. Sobre la mesa del comedor, un único sobre esperaba. Simple, elegante, con su nombre escrito con tinta negra sobre papel crema. Lo levantó con manos temblorosas, como si sostenerlo fuera sostener un volcán a punto de explotar. Dentro encontró documentos formales. Un aviso de terminación de contrato de la propiedad, la cancelación de cualquier derecho sobre bienes compartidos y pruebas irrefutables de su infidelidad, meticulosamente documentadas con fechas, capturas de pantalla y correos electrónicos. El golpe final estaba acompañado de un cheque, modesto, suficiente solo para cubrir su regreso a Dubái, un recordatorio frío y calculador de que la traición tenía consecuencias, pero que la justicia podía ser precisa, sin exceso de violencia, solo claridad y equilibrio. Su mirada se posó en cada papel, cada evidencia, y la incredulidad se transformó en terror. Olivia comprendió que no había escapatoria, que el mundo que había manipulado y controlado con arrogancia se había derrumbado mientras ella se aferraba a su mentira. El silencio era ensordecedor. Ningún grito, ningún llanto, solo la certeza de que había sido derrotada sin una confrontación directa. La venganza había sido silenciosa, elegante y devastadoramente efectiva. Mientras ella recogía el sobre como si fuera un artefacto letal, yo permanecía en la distancia observando el desenlace de un plan que no buscaba humillar por placer, sino restaurar el equilibrio, limpiar mi honor y demostrar que el engaño siempre encuentra su castigo. Cada paso que dio fuera de la casa, cada mensaje que intentó enviar, se convirtió en un recordatorio constante. Su poder había terminado, y el mío, ahora, era absoluto. El sobre no solo marcaba su derrota, sino también mi liberación. Por primera vez en meses podía respirar sin la carga de su traición, sin el miedo de ser manipulado, sin la incertidumbre de quién controlaba realmente mi vida. El escenario estaba listo para el capítulo final, donde la justicia no solo sería emocional, sino también visible para todos los que alguna vez habían sido testigos de su arrogancia y desprecio. Podría haber terminado con silencio, pero quería un final que quedara grabado en la memoria de todos los implicados, especialmente de Olivia y su madre. Esperé hasta el fin de semana cuando sabía que estarían juntas, riendo, juzgando, convencidas de que todavía tenían el control. Entregué entonces un último sobre. Este no era para Olivia, sino para su madre, cuidadosamente dirigido. Dentro había 3 cosas. Primero, una copia impresa de cada mensaje entre Olivia y Michael, cada prueba de la traición que habían intentado ocultar. Segundo, una carta clara, fría, sin posibilidad de interpretación, señalando la responsabilidad de su madre en criar a una hija que mentía con tanta naturalidad. Tercero, una foto enmarcada de vigilancia del aeropuerto. Olivia y Michael tomados de la mano, besándose en un momento que había pasado desapercibido, pero ahora quedaba documentado. El grito que se escuchó al abrir el sobre fue música para mis oídos. Olivia intentó discutir, pero su madre, enfrentando la evidencia irrefutable, quedó paralizada. La casa de mentiras que habían construido se derrumbó en segundos. No hubo necesidad de confrontación física ni gritos. La justicia habló por sí sola, elegante, precisa y moralmente justa. Ese día entendí algo crucial. La verdadera liberación no proviene de la venganza impetuosa, sino de la paciencia estratégica, de la claridad que da observar y actuar con precisión, de permitir que las consecuencias naturales del engaño se desplieguen por sí solas. Cerré la puerta tras la última visita, sabiendo que mi paz ya no dependía de ellos. La casa estaba finalmente mía, pero más importante aún, mi mente estaba en calma, mi corazón libre. No había odio, solo claridad y justicia. A veces la justicia no ruge ni exige aplausos. A veces susurra, y el silencio es más fuerte que cualquier grito. Traición, engaño y subestimación pueden rompernos, pero también nos enseñan a ser estratégicos, pacientes y fuertes.
La verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en restaurar tu dignidad y demostrar que nadie puede manipular tu vida sin consecuencias. ¿Cuál fue la venganza más satisfactoria que hayas visto? Comparte tu historia en los comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video si te impactó. Cada historia de justicia merece ser escuchada.